Estimado joven, muy buen día. Por medio de este video vamos a ver la clave de respuestas de la semana 4 de SEM. Antes de iniciar, algunas consideraciones previas. Recuerda que si el video se te hace muy lento o muy rápido, puedes cambiar su velocidad en YouTube en el engrane. Es decir, en un video de YouTube te vas a este engranito de aquí y ahí cambias la velocidad. Si lo vemos en un ejemplo, estamos en YouTube, en un video, entonces aquí en configuración cambia la velocidad de reproducción. De normal la puedes hacer más lenta o más rápida. Asimismo, recuerda que debes de haber leído y haber hecho los ejercicios de aprendizaje antes de ver este video. Este video no sustituye la lectura. Mientras que la lectura explica todo el tema, el video solamente explica las respuestas de los ejercicios. Ahorita vamos a ver las respuestas de los ejercicios, pero no te va a explicar, por ejemplo, el ejercicio es sobre las teorías económicas. Aquí no te va a explicar el tema, solamente te voy a explicar las respuestas a los ejercicios. Por lo tanto, es esencial que leas para que comprendas los temas y realmente aprendas lo que es la materia y tengas buenos resultados en los exámenes y demás actividades. Igualmente, además de la lectura, debes de hacer estos ejercicios que complementan tu aprendizaje. Sin embargo, ¿cuál es la utilidad de este video? Debido a que el contenido del examen está tomado de esta clave de respuestas, el video es una gran herramienta de preparación para el examen. De aquí tomé yo el examen, de esto que vamos a ver en el video. Por lo tanto, viendo el video, pues te estás preparando para el examen, porque de aquí está tomada la información. Y por último, cabe aclarar que me voy a ir directamente a las respuestas de las actividades, porque como ya hiciste la lectura y los ejercicios, ya sabes de qué estamos hablando. Bueno, ahora sí, pasando a las respuestas. Dice, anota a qué teoría corresponde cada uno de los 4 dibujos siguientes y explica las razones de tu elección. Entonces aquí vimos que dice dibujo 1, actividad económica. A ver si aguanta hacerlo un poquito más grande. Bueno, en el caso del dibujo, actividad económica, y luego viene expansión, auge, recesión, depresión, nuevo ciclo económico, recuperación, etc. Entonces es un ciclo que se repite con estas etapas. Entonces, ¿a qué teoría corresponde este? A la que se llama ciclos económicos. Tus argumentos de por qué elegiste dicha teoría para explicar el dibujo anterior. Porque según esta teoría, la economía se desarrolla en 4 fases, como lo indica el dibujo, que son expansión, auge, recesión y depresión. Y luego vuelve a haber otra expansión, auge, recesión y depresión. Es decir, que la economía sube y baja. Según esta teoría, ese es el comportamiento siempre de la economía, de manera invariable, es por ciclos. En este otro dibujo tenemos que está la economía y dice individuos sí participan en la economía, gobierno no participa en la economía. La economía, tanto la industria como las tierras. ¿A qué teoría corresponde ese dibujo? Al modelo clásico. ¿Por qué? Porque según el modelo clásico, el gobierno no debe intervenir en la economía. Para que haya desarrollo y crecimiento. Repito, según esta teoría, el gobierno no debe de intervenir en la economía para que haya desarrollo y crecimiento. Esta se tiene que dejar en manos de los particulares para que se encarguen de las tierras y la industria. El modelo clásico dice que el gobierno no debe de intervenir en la economía, que los únicos que deben intervenir en la economía son las particulares, los cuales deben de administrar la industria y las tierras. Ese es el modelo clásico. Ahora tenemos este otro dibujo. Tenemos al centro a Europa Occidental, Estados Unidos, Japón, etc., que son países desarrollados y plenamente industrializados. Y tenemos en las orillas
por ejemplo, América Latina, algunos países asiáticos, África y Europa Oriental, que dice que todos estos son países subdesarrollados, proveedores de materias primas y mano de obra barata. Entonces al centro tenemos los países desarrollados e industrializados, y en las orillas tenemos a los países subdesarrollados, que a estos les dan materias primas y mano de obra barata. ¿A qué teoría corresponde? Al capitalismo periférico, porque según esa teoría dice que el dibujo esquematiza que la economía mundial, los países desarrollados, que son los industrializados, están en el centro y los subdesarrollados están en la periferia, por eso se llama capitalismo periférico, y que los países subdesarrollados dependen de los industrializados para la compra de la tecnología y la venta de sus materias primas. Entonces, según esta teoría, los países industrializados van al centro, los subdesarrollados en la periferia. Este le vende productos industrializados a estos y estos le venden a este materias primas y mano de obra barata, pero en una relación de desigualdad. Estos venden caros y por eso son ricos, y estos venden barato y por lo tanto no son ricos, son a veces hasta pobres. Y por último dibujo, aunque aquí se ve un poquito mal, en tu libro se ve mejor, dice producción, comercialización, inversión. ¿Ok? Si te fijas, hay una gráfica con una flecha que va hacia arriba. Eso corresponde a la teoría del crecimiento continuo, porque según esta teoría, la economía crece de forma constante al utilizar el dinero para la producción, ventas y reinvertir las ganancias en un nuevo circuito productivo. Es decir, se produce, se comercializa, se obtiene una ganancia y esa ganancia se vuelve a invertir. Entonces, como se produce, se comercializa, se obtiene una ganancia, se vuelve a invertir y vuelve a crecer. Y otro ciclo, producción, comercialización, se invierte y vuelve a subir. Entonces, un crecimiento constante. Si te fijas, por ejemplo, esto está pues en contradicción, por ejemplo, al de ciclos económicos, que dice que no es un crecimiento constante, que sí hay un crecimiento, pero luego hay una depresión. Bueno, ahora aquí te planteaba, tienes que poner a qué teoría del crecimiento económico corresponde cada uno de los casos siguientes y explicar tu respuesta. ¿Ok? Primer caso, de acuerdo a esta teoría, cuando los empresarios invierten la mayor parte de sus ganancias para producir más mercancías, se da un mayor crecimiento económico en la ciudad. Y según lo que leíste, pues la respuesta es el crecimiento económico, crecimiento continuo. Porque según esta teoría, cuando se invierten las ganancias en la producción, la economía tiene un crecimiento sostenido. Los empresarios invierten, hay más producción y por lo tanto hay un crecimiento económico sostenido, crecimiento continuo. Caso 2. La reciente crisis económica mundial y la recuperación de la misma puede ser explicada a través de la siguiente teoría del crecimiento económico: los ciclos económicos, porque según dicha teoría la economía se mueve en fases, de la cual la depresión, crisis y la recuperación son parte. Entonces esto se refiere al dibujo que vimos al número 1, donde primero hay una crisis, va hacia abajo, y luego hay una recuperación, vuelve a ir hacia arriba. ¿Okay? Entonces esa es la de los ciclos económicos. La relación, caso 3, la relación que existe entre México como país exportador de productos de maquila y países ricos como Estados Unidos, Japón o Alemania como receptores de las mercancías que produce México. Esto puede ser explicado a través de la siguiente teoría del crecimiento económico: capitalismo periférico, porque de acuerdo con esta teoría, México es un país periférico que depende de sus exportaciones a países centrales y desarrollados, como son Estados Unidos, Japón o Alemania. Entonces México está, como lo vemos aquí arriba rápidamente, según esa teoría, México está en la periferia, por eso da materias primas y mano de obra barata
a través del sector maquilador y exporta hacia los países industrializados. Por eso las maquilas son estadounidenses o son japonesas o son alemanas o inglesas y los mexicanos les trabajamos y exportamos. Entonces esta es la de el capitalismo periférico. Disculpa, vamos a donde nos quedamos. Ok, va el caso 4. Según esta teoría del crecimiento económico, el gobierno no debe intervenir en la economía de un país para dejar que los individuos busquen su propio provecho, que es el modelo clásico. Ya ven que vimos que, según esa teoría, el gobierno no debe de intervenir en la economía, porque según la teoría, el gobierno entorpece el crecimiento y desarrollo económico. Toda la economía se debe dejar en manos de los particulares para que administren libremente las industrias y el campo. Y ese es el modelo clásico. Y aquí está las respuestas del ejercicio de retroalimentación para el bloque, que te va a servir de guía para el examen parcial. Ya ves que te pedí que resolvieras este ejercicio y pues aquí están todas las respuestas para que por favor le des una repasada y esto te va a servir, repito, para el examen parcial. Es una guía. Pues esa sería la clave de respuestas para la semana 4. Agradezco mucho tu atención. Seguimos en contacto. Recuerda que no dejes de seguir todos los pasos del curso, que es leer, contestar tus ejercicios, calificártelos, ver estos videos y ya todo eso te va a preparar para los exámenes semanales. Recuerda que los exámenes los debes de presentar teniendo a la mano estas claves de respuestas, también teniendo a la mano tu libro, y pues todo eso te va a llevar a tener un buen resultado. Pues muchas gracias, joven, te deseo lo mejor y pues seguimos en esto. Gracias.